Bueno, pues estamos, chicos, en el castillo de Viguera, con José María Tejado, arqueólogo, que lleva muchos años excavando este cerro impresionante, este castillo natural, porque no tiene murallas, pero es una fortaleza impresionante. Nos va a contar él qué es esto, desde cuándo se ha ocupado, desde época histórica sobre todo, que es lo que interesa, ¿no? Y qué pintaba aquí en un sitio tan desgraciado, en este sitio tan alto. Para sobrevivir dificilísimo, hay que subir casi el agua, la comida, todo. Esto era un destacamento. Cuéntanos las épocas y qué papel tenían cada una. Bueno, pues sí, como bien dices, hay diferentes épocas. Prehistórica, que vamos a omitir de momento, aunque estaría en torno al 1700 a.C., pero luego lo que son épocas históricas, Isaac, estaríamos hablando ya de inicios del siglo V, donde estamos viendo una ocupación militar, romana, oficial, bastante potente, donde hay restos de cimentación de un edificio muy potente, con una necrópolis asociada, y donde luego se superponen otra serie de ocupaciones, que ahora vamos a ver, te voy a ir contando brevemente, también de regambre o de carácter geoestratégico, de control del territorio, de carácter militar. Una de ellas sería, brevemente, por ir haciendo las diferentes etapas, de época visigoda, en torno al siglo VII, en donde se construye en la segunda mitad del siglo VII una iglesia de la que hablaremos y demás, construida en yeso, encima de ese edificio romano, que desmontan por completo y reutilizan materiales para no tener que subirlos y acarrearlos desde abajo, que ya has visto. Los que los subieron fueron los romanos, sí. Son los que se dieron la paliza. Esos se dieron la paliza, probablemente no sabemos si utilizaron maquinaria, probablemente sí, cabestrante, algún tipo de rueda, herramienta para poder subir tambores de columna, que estamos todavía en fase de análisis de investigación, pero gran cantidad de toneladas de material, de piedra de toba, piedra normal, morteros, etc. Todo eso se desmonta, como te digo, en ese edificio romano muy potente, y lo que no se utiliza, mosaicos, teselas, etc., signinum de las paredes, se desecha, se tira, pero todo lo demás, todo lo que es susceptible de ser utilizado, reutilizado, mejor dicho, se utiliza para la iglesia, se expolia y se utiliza para, pues, desde probablemente lo que te digo, elementos arquitectónicos, piedra, molinos, etcétera, o piedra de toba se vuelve a reutilizar para la cúpula, una pequeña cupulita que tiene la iglesia visigoda del siglo VII. ¿Y qué pasaba a principios del siglo V para que esta pobre gente tuviera que montar aquí un puesto de vigilancia? Pues es una muy buena pregunta, pero probablemente ya en el periodo romano, a finales del bajo, en los estertores ya del Imperio Romano, se sabe o se ve que se reestructura, se reorganiza desde el punto de vista militar, que es el gran aparato burocrático, administrativo y de implantación territorial del Estado romano, el ejército, y se intenta reorganizar, sobre todo en la Tarraconense. Hay otras partes, otras provincias de Hispania, que digamos que se abandonan a su albur, a su buena suerte. Pero la Tarraconense todavía hay un último esfuerzo por intentar reorganizar todo esto, que no sabían, que se fue al garete pocos años después, pero que algo intuían y que veían que no iba muy bien las cosas. Aquí se instala un destacamento militar potente para lo que es esos estándares de inicios del siglo V, probablemente, pues como te decimos o comentábamos antes, de carácter oficial, de los pocos destacamentos oficiales que todavía quedan, con armamento oficial que estamos investigando, con esas tachuelas de Caligae que hablamos en la subida, etcétera, e incluso armamento propiamente, probablemente, que estamos analizando en fábricas imperiales, que estamos viendo que puede ser que incluso haya, pues eso, elementos interesantes de estudio. Hay dos ciudades romanas cerca, por situarnos geográficamente, porque claro, estos chicos que nos ven no saben muy bien dónde estamos. Sí. Tenemos Barea, ahí justo en el Ebro, sí. Y estaba Tricio ahí atrás, eso, ¿no? es, así es. Y la vía romana del Ebro, que pasaba por las dos, y Logroño, que está ahora ahí mismo, sí. que no era romano, pero está en la misma vía romana, ¿no? En la Calleja Vieja. Sí. Entonces, ¿por qué aquí, en este valle interior? ¿De dónde venía el peligro para meterse aquí en un sitio tan aislado? Bueno, como ves, aquí lo que me importa mucho es la orografía. Este peñasco y todo lo que hemos visto de la Puerta de Cameros, etcétera, está dando acceso a una zona amplia, que es una zona de conexión entre el Valle del Ebro, aquí en la desembocadura del Iregua, que es en el que estamos, que es Barea. Barea desemboca, el Iregua desemboca justo en la unión entre entre el Iregua y el Ebro, y la zona de la meseta. No es el único valle, hay más, está Cidacos, hay otros núcleos importantes, por ejemplo, también en la Lama, como Contreve-Leucade, etcétera, que permiten la conexión entre estas realidades del Valle del Ebro y la meseta. Lo que ocurre es que aquí en el Quinto, pues probablemente más allá,
o no solo con las invasiones bárbaras, el tópico de las invasiones bárbaras que hablamos, sino diferentes facciones, luchas nobiliares, grupos de poder, aristócratas y magnates que pueden llegar a controlar grandes territorios y que si no caen en las manos adecuadas y caen en facciones, ya sabemos, de usurpadores, de emperadores, etcétera, pues puedan suponer un golpe de poder en esos momentos tan convulsos, tanto económicos como políticos. O sea que conflictos no faltaban. Sí. Y este era un sitio magnífico para defenderse. Forma parte de un sistema de vigilancia. Correcto. Cuéntame eso. Sí, lo que hemos estado viendo es que este enclave aquí no pintaba nada, estaba un poco inconexo, sino estaba conectado con otros enclaves. Hemos estado viendo en diferentes lugares del territorio, llevamos ya más de 20 años viendo este tema de sistema de atalayas, que estaban conectados, como pensamos, con sistemas de ahumadas de día y de hogueras o luminarias de noche con piras, grandes piras de madera. Esto es algo bastante habitual, lo vemos ya en la columna trajana que hemos visto antes, aparece en la primera escena como el ejército romano imperial de época de Trajano ya utilizaba este sistema de antorchas, sistemas de atalayas y de conexión, además unido a sistemas sonoros de cuernos probablemente orgánicos en algunos lugares, metálicos en otras, desde época celtibérica se sabe el tema de los cárnix, etcétera, pero también hemos visto cerámicos, aquí hemos encontrado más de 200 fragmentos de cuernos de trompas cerámicas, así como en otros lugares en época ya pleno medieval, desde el siglo X en adelante. En Bilibio, que hemos excavado también 2014-2015, encontramos fragmentos con la boquilla, los enganches para estar colgados en esas torres de madera, son cuernos de hasta 50 y pico, 60 centímetros, que no son para ser transportados, sino para estar colgados en los puestos de vigilancia y, en caso necesario, esos días de niebla que no sirve ni la luz ni el humo, tocar el cuerno. Y hemos visto diferentes representaciones en otros lugares donde se ven en Saint-Moins, al sur de Francia, etcétera, que había soldados, o en Alaiza, que hay soldados tocando el cuerno encima de estas torres. Pensamos que este sistema era el que se utilizaba aquí desde el siglo V hasta el siglo XIV, que todas esas fases hay. Nos hemos quedado en la visigoda, antes hemos dicho, pero también hay una época Banu Qasi, una época de finales del siglo X, que se le denomina Reino de Viguera, llamémosle poder local de Viguera, vinculado a la corte de Nájera. Los Banu Qasi, cuéntame, porque aquí tienen mucho cacao esta gente. Sí, es otra fase muy importante del yacimiento, la tercera histórica, podríamos decir, más potente, y es un enclave primordial, junto con Nájera, Arnedo, luego Tudela. Viguera es una plaza fuerte, le llaman, que es una plaza muy fuerte, entre una peña muy fuerte entre dos sierras, que estamos viendo la espectacularidad de las formaciones rocosas, y aquí tiene un enclave principal. Se sabe que uno de los hijos de Musa, Lub en concreto, pues estaba aquí, en Viguera, que murió aquí por una cacería, que se desmembró un brazo en una cacería de un ciervo y se desangró, que estaba enterrada aquí en Viguera. Y incluso pues las rencillas internas que tenían para controlar el rico Valle del Ebro, con los, bueno, podríamos decir gobernantes de Zaragoza, pues su tío Ismail fue encarcelado aquí, en esta plaza fuerte. Fíjate, este cerro sí da de sí. Sí, da. Y no hemos acabado, hemos empezado. Los Banu Qasi, que son los hijos de un muladí, de un tal Casio, que son los que forman esa dinastía, ¿no? Eso es, así es. Y que acaban... Fueron los cristianos los que en el 923 sometieron una coalición entre el rey de León y el rey navarro, decidieron ya con un ejército potente poner fin al dominio Banu Qasi en esta zona. Se sabe que la zona cayó en el 923 concretamente, en Nájera y Viguera a la vez. Se sabe que se entrega, no se sabe si esto se rinde por la fuerza, probablemente fuera una entrega al entregar la plaza de Nájera, pero es que Nájera, que está justo detrás de ese monte, Moncalvillo, estaba conectado perfectamente porque este castillo está controlando las vías de comunicación tanto del Valle del Iregua como la de Nájera, Atricio. Luego, después de ese 923, esto cae, como bien dices, en manos cristianas y se instala una tierra de nadie de frontera y se tiene que militarizar todo. Y aquí hay llamámosle reino de Viguera, un poder militar, en donde Sancho, el rey de Nájera, instaura aquí a su hermano, a Ramiro, que aparece en el Beato de Vigiliano de Albelda, el albeldense, aparece con los atributos militares, una espada, el cíngulo militar y la lanza. Y es un enclave pues, para el control territorial, para controlar toda esta zona, pues lo que hace es Sanchus Rex, y con su reina Urraca, pues él pone Ranimirus Rex, el hermano, es el que se establece aquí como
bueno, el poder, digamos, el poder de la corte de Nájera en mano militar aquí con este enclave, que pensamos que hemos encontrado también tumbas de esa fase aquí y de reformas en la iglesia visigoda, porque probablemente entre el siglo VII y el siglo X pues tuvo algún desperfecto y se rehace. Concretamente el ábside se rehace en el X, no sabemos qué pasó entre la adscripción cristiana del 7, la ocupación islámica del 8 y 9 hasta el 923, y luego cuando se reconquista otra vez, pues se hace el ábside nuevo completamente de la iglesia y alguna parte de la parte trasera. O sea que esta pobre guarnición también tenían aquí que oír misa todos los días, tenían una iglesia. Eso es una población ya relativamente importante para que haya una iglesia, ¿no? Había mujeres, había niños, había familias. Sí, había mujeres y había niños. Eran guarniciones que podíamos entender más que solamente de modo castrense, solo militares, sería más como una especie de cuartel de la Guardia Civil. Nos podemos entender que vivía con la familia, con los niños. Pensamos, por lo que hemos visto en algunos otros concilios visigóticos, que probablemente estaba la instalación y que el diácono era el que se desplazaba de unos lugares a otros y que iría en misa o servicio religioso pues una vez cada mes, cada 15 días. ¿Pero habéis encontrado niños y mujeres? Sí, hemos encontrado, lo ha certificado la osteoarqueóloga del equipo, la antropóloga, la doctora Maite Iris García Collado, que hemos visto que hay mujeres, sin ningún género de dudas, de diferentes edades, en menor cantidad que hombres o que varones en edad pues adulta, etcétera, pero también, y niños también, algunos con heridas incluso y demás. Pero la mayoría de la población, en términos relativos o absolutos incluso podríamos decir, es masculina, adulta, incluso algunos de ellos pues con numerosos índices de fracturas, mayores que en otros lugares de poblaciones campesinas, etcétera, y algunos con heridas de perimortem que causaron la muerte. Grandes tajos de arma blanca en el antebrazo izquierdo, que es el que sujetaba el escudo, pero que en ese hueco le entraba y que probablemente con contusiones muy potentes y que le causaron la muerte o prácticamente la muerte. Porque consideramos que es como decimos, un destacamento militar de carácter transitorio temporal. Sí. Bueno, o sea que había familias sí. Y los tíos llegaban a enterrarse aquí, aunque quedasen heridos, digamos, en cualquier... Sí. Probablemente, ellos evidentemente no, pero la población, que eran sus compañeros, los enterraban. De hecho, hemos encontrado probablemente el cuerpo de un decapitado, y no aparece la cabeza. Se sabe en las fuentes medievales que eran botines de guerra que se llevaban colgados en los caballos pues los diferentes soldados que atacaban, pero el cuerpo fue recogido por sus compañeros y enterrado. Y sí se enterraba la población. Hemos encontrado pues unos 60 individuos, 20 de ellos aproximadamente en un osario que se saneó o que se purificó antes de hacer la iglesia. La zona, en unos 30 pasos alrededor, pues se purificó, y luego de diferentes épocas, visigoda, islámica del 10, y hasta la época de la tenencia de Viguera o de Meltria, a finales del 11 o principios del 12, porque esto se llama Castillo de Viguera, o también se le conoce como Valdemetria, tiene esos dos nombres, y en las fuentes medievales pues aparece la tenencia de Meltria y la tenencia de Viguera, que es como una especie de distrito, para que nos entendamos, militar de este reino de Nájera. En la ceifa de Derramán es Castillo de Viguera, creo, como lo menciona. Y claro, todo el mundo habrá estado buscando durante siglos, durante muchos años, un castillo, porque hablaba del castillo. Viguera está ahí abajo, que es un pueblo, la gente buscaba un castillo, y era esta peña absolutamente fortificada. Ese es uno de los grandes debates, muy interesante, porque cuando yo te pregunto, imagínate que te pregunto, ¿qué piensas por un castillo? Si te digo concepto castillo, ¿qué es lo que te viene a la mente? Lo que conocemos por un castillo, claro, con murallas y con torres. El castillo Disney, con las torres del Alcázar, la puerta, el portón, la princesa, las torres y demás. Bueno, hay castillos de ese tipo, y hay otros castillos naturales, diferentes, que están fortificados, que no hace falta construir murallas, porque las murallas las hemos escalado, subiendo. De hecho, hay gente que dice, no tiene murallas. Y en el equipo hay un arqueólogo que, a modo de sorna o de broma, dice, no es que no tenga murallas, tiene las mejores murallas. Es más difícil de escalar que cualquier muralla. Claro, porque se conservan bien, no hay que construirlas, no hay que mantenerlas, porque las murallas se caen y estas no se caen. Lo que hay que hacer son los retalles de acceso, como has visto que hemos subido. El acceso bien difícil, ¿eh? Bien difícil, evidentemente. Con una puerta y un trozo levadizo y un foso tallado en la roca. Sí. Todo eso, los aljibes, la plataforma de defensa, la torre que hay para hacer una puerta en codo, todo eso es de, máxima defensa. Un aljibe de 2 metros de profundidad que todavía se llena ahora con las lluvias. Sí, has visto las fotos. Que está enfoscado con mortero impermeable, ¿no? Sí.
y que en época romana parece que se usó para beber. Aunque luego en los visigodos... Cuéntame esto del Ese es el aljibe, debate que es tenemos, curioso. ¿verdad, Sí, sí. Isaac? De eso se trata el debate, ¿no? Un debate sano. Yo, pues eso, cuando te veo los vídeos dices el agua, ¿no? Y efectivamente todo el mundo queremos También beber. tenían ganado, aquí hacía falta el agua para todos. Eso es. Tenemos dos aljibes, como has visto, uno excavado y otro sin excavar. Por lo tanto, no tenemos las certezas. Solo tenemos de uno, que es el que está lleno, el más grande, el que pensamos que sería para consumo humano, con todas las dificultades que ello en trama, de salubridad, etcétera. Pero pensamos que sí. El otro, el que está sin excavar, pensamos que sería para el ganado. ¿Por qué? Porque aquí son 17 hectáreas de terreno, que, como has visto, genera mucho pasto y que hay ovejas incluso por aquí, y que una vez que estaba cerrado, pues probablemente eso era también alimento, era un elemento, un recurso primordial. Ante un sitio tienen que comer el evidentemente, ganado. Con lo cual tenía que tener agua. Las ovejas y las cabras son de esos que se adaptan muy bien a este terreno y que consumen poca agua y que tienen mucho pasto y que aprovechan muy bien, con lo cual pensamos que sería un ganado idóneo para este terreno, para que en caso de asedio pudieran estar autoabastecidos, porque como es tan grande se autorregenera el pasto y podrían estar sin edie en ese sitio. El otro es el conflictivo, es el que es para consumo que pensamos humano. Tiene varias cuestiones y la primera es que tendría que tener una pulcritud absoluta, impoluta, que creemos que en época romana se dio. Este gran guarnición militar, habría un comandante, un jefe que mandaría y organizaría todos estos sistemas de limpieza periódicamente, anualmente, cuando estaría el nivel más bajo, o lo desaguarían y luego lo volverían a limpiar. Que impermeabilizaban. De hecho, tanto es así que sería en el nivel más bajo que cuando lo excavamos, la cal estaba hasta un nivel no más abajo. Es decir, hasta la parte donde estaba de agua, estaba, digamos, impermeabilizada hasta con 4 capas, porque periódicamente lo limpiaban. Fue después, en época visigoda, en época islámica y posteriores, cuando ya no se limpió y donde hemos encontrado un depósito de decantación de limos, de lodo, que bajaba y que paralelo a la pared iba decantando el agua y se iba quedando ahí las impurezas, y ahí es donde hemos encontrado pues diferente cultura material, armas visigodas, una arma visigoda que estamos en estudio ahora, etcétera. ¿Y por qué estaba ahí? Porque había lodo y en ese momento no se limpiaba. Pero en época romana sí que se limpiaba, y lo principal de todo para que estuviese salubre el agua, que es lo que lo sabían los tratadistas, tanto militares bizantinos como romanos, decían que uno de los grandes problemas evidentemente es la salubridad del agua. Claro. Tenía que estar cubierto con maderas. Y eso en época de emergencia, en un sitio les sirve para beber. Eso por supuesto no creo que no. Al margen de que en situación normal ellos acarreasen agua con los burros o con lo que fuera, agua limpia en pellejos de la fuente. Pero en situación de emergencia que se te acaba el agua, tienes que tirar de algo. Los tratadistas, Mauricio, en el Strategicon, un tratadista bizantino que se supone que lo escribió el emperador, que era un buen militar y que sabía cuestiones de campo, hablaba de la aireación y del tratamiento con vinagre para evitar o retardar la proliferación de bacterias, ¿vale? Todo eso conocían bien. Sí, conocían. Que el agua estancada no era idónea, pero es que aquí no están porque quieran, no, es por obligación, claro. es una obligación de control del territorio. Es aljibes para un sitio, a ti te están sitiando, se te ha acabado el agua que tienes en tus pellejos, y si quieres aguantar una semana más tienes el aljibe, y llega un momento que no tienes nada, ni aljibe ni nada, y ahí muere. De hecho son 35.000 litros, que es una cantidad respetable, que para una población muy numerosa no daría para mucho, pero si es una población, una guarnición militar relativamente controlada, pequeña, con su familia, con sus niños, te salva el pellejo. Te salva el pellejo, sí. No es un sistema para una ciudad. Las ciudades tenían abastecimiento desde fuera y todas estas cosas. Esto no es una ciudad. Termas, claro, no es una ciudad, es un fuerte. Eso es. Ay, yo conozco fuertes por Córdoba, por Cuenca, y la gente me pregunta a veces, ¿cómo bebía esta gente? Digo, con mucho cuidado. Sí. Llevando pellejos y almacenando el agua como fuera, como se ha hecho hasta hace poco en los aljibes de los castillos medievales, que se llenaba con agua limpia, con recuas de mulos, se vaciaba, se limpiaba, lo que me has contado aquí, ¿no? Periódicamente. Sí. Y si tenías la suerte de pillar el aljibe lleno y con el agua bien limpia en un asedio, pues resistías. Y si no lo tenías lleno del todo, no estaba limpia del todo, pues ahí la habías armado. Ahí tenías dificultades, claro. Tenías dos, el agua es el principal y luego el alimento, porque tenemos por noticias ya de esa época visigoda, islámica, de los Banu Qasi, que en el 919 se refugiaron aquí con estas correrías que tenían estaban en la frontera entre cristianos y las tropas musulmanas islámicas de los Banu Qasi, y se refugiaron aquí, tendrían agua, pero no tenían alimento, y llegaron a un pacto y dijeron que si se rendían, pues que les respetarían. Cuando bajaron, las tropas de Sancho los degollaron. A todos. A todos, no dejaron ni uno, pero el capitán, digamos, de la guarnición
de los Banucasi de esta zona del valle, al año siguiente mandó pertrechar o abastecer con grano, con 800 modios de grano, aquí para la guarnición, que no son tantos, o 1000 modios, perdón, en torno a unos 800 kilos de grano. Para una guarnición pequeña, relativamente pequeña, sería suficiente. Para una grandísima población, 800, 850 kilos de grano, tampoco es tanto, tampoco es tanto. Es un dato interesantísimo, porque así se sabe cómo se abastecían con esa pequeña noticia, ¿no? Había caído toda la guarnición musulmana por falta de comida, pues ya sabemos que era una cosa crítica, claro. Y el agua también. Hombre, esa es la primera. El agua. Aquí serían capaces de subir burros, yo creo que sí, y mulos, porque se sube mal, ahora se sube mal las personas, pero tendrían plataformas de madera, se podría subir. De hecho, los materiales de la primera guarnición romana, eso a hombros no lo subes. No, ahí tuvieron que utilizar bien mulos, acémilas, incluso polipastos, alguna cuestión para poder subir esas grandes piedras de cientos de kilos. Evidentemente sí. El acarreo del agua depende, ya hemos visto que hay unos pequeños callos, que podríamos decir, unos retalles en la roca para llevar el agua, para el aljibe este. Entonces, bueno, podría ser un sistema igual mixto. En otras fortificaciones que hemos excavado en época visigoda no hemos encontrado aljibe y pensamos que evidentemente lo mantendrían en pellejos, que subirían pellejos en lomos de acémilas y demás. Lo que ocurre es que aquí el agua, en esas cantidades sobre todo, es importante no solo para beber. Pensamos que las primeras obras que se hicieron en este cerro, la primera evidentemente fue el acceso para poder subir y todos los sistemas de defensa y toda la plataforma para poder defender el acceso. Pero acto seguido, o a renglón seguido, serían los aljibes, no solo para beber, sino para las obras de los morteros, que llevan cientos, miles de litros de agua. Y hormigones. Claro. Hormigones, etcétera, que tendrían otra función primordial, es decir, no puedes construir un edificio con camintiquio, un consignín, con teselatum, etcétera, sin agua. No la vas a acarrear, pues teniendo ya al menos todo ese depósito de abastecimiento de... Hay memoria en los últimos castillos que se han usado modernamente, en las guerras carlistas, por ejemplo, que los aljibes se llenaban con recuas de mulos y pellejos, y se limpiaban casi todos los meses, se vaciaba, aunque no se hubiera consumido porque se pone mal el agua, y de esa manera tenían para un asedio, pero desde luego lo que consumían era lo que subían en pellejos, y lo otro se guardaba para caso de asedio. Yo creo que ha tenido que ser un sistema desde siempre, ¿no? De tiempo inmemorial, y ahí está ese aljibe, que incluso si se le sacaban los pellejos y se le sacaba el aljibe, pues a rezar que llueva, que tampoco aquí es que llueva mucho, estamos en 300, 400 milímetros al año, una cosa así. Pero mira, aun sin llover mucho, está lleno, claro, porque funciona todavía. Claro, es decir, lo que no funciona es la cobertura, porque no está. Está eutrofizado, sí. Entonces, eso no sirve para nada, más que pero para beber, consumo humano, absolutamente no. Pero con una buena cobertura, etcétera, se llenaría, aunque estamos en verano, ahora en agosto, lo tenemos lleno. Bueno, pues interesantísimo el castillo de Viguera. Yo no sé si me puedes contar algo más. ¿Esto acaba en el 1000? Bueno, tenemos diferentes fases. Lo que son militares, acabaríamos en torno a la mitad del siglo XIV, con las famosas batallas de Nájera. La batalla de Nájera, esta batalla internacional que hubo entre la guerra de los Trastámara, entre Pedro y Enrique y tal. Eso sería pero luego hay ocupación, tenemos también una fase que no tenemos muy bien detectada todavía, de Felipe IV, etcétera, que no entendemos todavía muy bien qué plantarían aquí esos tipos de contingentes militares. Y luego ya tenemos, eso sí, una vez que se abandona todo esto, sigue usándose hasta la actualidad de pasto para ganado, claro, sí. Y para repoblación de pinos. Hubo una repoblación de pinos que se intentó hacer aquí, evidentemente fue un fiasco porque con la roca en 1963 es cuando se hizo. Pero sí, la ocupación, digamos que podría abandonarse en torno al siglo XVII. ¿En qué año se sabe que esto es el castillo de Viguera? Porque la gente estaba buscando un castillo por todos los lados. Sí, es una pregunta que me has hecho antes que he dejado en el aire. La idea es muy buena, la pregunta es muy buena porque hemos derivado al concepto de castillo con murallas. Sí. Pero aquí tenemos 4 fortificaciones muy importantes y muy interesantes. En las fuentes hablan de un castillo de Viguera. ¿Cuál de esos 4 es? Bueno, pues nosotros lo que estamos viendo por el registro arqueológico que tenemos aquí, pensamos que es este castillo de Viguera, que se le denomina así, y castillo de Valdemetria. Pero hay otro que es Peñacandil, que tiene una torre de señales, que está conectada visualmente con este, que controlaría el paso que hemos visto antes de ese paso tallado, y luego hay otro justo enfrente, San Esteban, que hay otra fortificación que hemos datado también por unas pajas de centeno que hay en los paramentos enfoscados de los mampuestos de Tapial en el siglo X, a finales del siglo X, con esa fase probablemente del poder local de Viguera. Y luego hay otro que se llama Castañares, que es la cueva de los moros, que también es un castillo del siglo XIV, pero que hay una ocupación previa, probablemente bien de Sabanucasi, etc. ¿Cuál de esos 4 era?
Bueno, de momento no hay ningún cartel que te ponga cuál es el castillo de Viguera, pero por la entidad de los restos que estamos viendo, romanos, visigodos, islámicos del 10 y toda la cultura material que ahora no podemos avanzar, pues está en investigación, pero que sí que sacaremos en monografía, pensamos que evidentemente es este, aunque no tenga murallas. Incluso por la extensión, ¿no? Claro. Es el más extenso. Aquí Es el más destacado. Cuando pasas por la carretera alrededor ya ves que siempre llama la atención. Sí, sí. Y controla y está conectado con todas las atalayas del alrededor. Hoy hemos tenido mala suerte porque ha salido el día un poco nublado, pero si no un día bueno, pues se ve desde San Lorenzo, la demanda allí, toda la zona de Cameros conectada con esas atalayas, o Tierra Estella. Esta Estella se ve que tendrían puntos intermedios para estar comunicados bien con esas ahumadas de día, bien con esas fogatas de noche o con cuernos que se saben por arqueología experimental en el sur de Francia, que en un día despejado, tranquilo y demás, sin vento, pues llegarían a ser hasta 7 kilómetros de distancia, que es bastante. Bueno, además controlaban los caminos principales, por ahí pasa la vía romana, ¿eh? La Calleja Vieja se ve desde aquí, prácticamente. Sí. O sea, si alguien pasaba levantando polvo por la Calleja Vieja, desde aquí lo ves, porque se está viendo Logroño. Esa es evidentemente la vía principal, y luego no sabemos cuándo, en qué momento, una secundaria, que es esta que se llama de Liregua, pues adquiere una relevancia para poder conectar estas dos realidades. Pensamos que tal vez con esta ocupación del siglo V y con ese retalle que pensamos que pueda andar por ahí, es cuando comienza a ser, no una calzada, no es carretera. No, evidentemente no, es una vía de comunicación. Un camino de mulos. Un camino de mulos, evidentemente, que comunica y que puede llevar transporte acarreado encima al final del imperio ya. Siglo V, lo que estamos viendo antes, sí. no estamos viendo que esto funcione de antes. Que había población romana, evidentemente, en época romana la gente no se volatiliza. En todos los lados. Eso es, existe, hay cultura material Los romanos romana. Lo ocupan todos, la gente tiene que tener claro, lo ocupan pero lo todos. que es este sistema de probablemente una reorganización de las vías de comunicación, al menos en esta zona de Liregua, hasta el siglo V, antes del siglo V no vemos que pueda empezar. Pues muchas gracias, José María. Muchas gracias, Isaac. Un placer, y hemos estado aquí charlando en verano, nuestro. menos mal, porque es un sitio absolutamente inhóspito. Pobres Sí. de los que estuvieran aquí, de los que estuvieran obligados a estar aquí. Esto es un sitio terrible, desde luego. Sí. Hasta otra vez, amigos. Hasta luego. Hasta luego.